Amén, muy buenos días, ¿cómo están? Ay, amanecieron de buen ánimo, eso me gusta, eso me gusta. Miren que la verdad es que hoy es un buen día, no solo es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos, seguimos estudiando la palabra del Señor, seguimos avanzando en nuestro estudio de Romanos, estamos en la antepenúltima semana de nuestro estudio de Romanos. Nos quedan apenas hoy y 2 semanas más de estar estudiando el libro de Romanos, así que de verdad que ha sido una bendición. Y el capítulo de hoy, déjenme decirles, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es uno que ha sido pivotal en la historia de Casa de Libertad. Ha ayudado realmente a centrar mucha de nuestra filosofía, mucho de lo que hacemos. Así que de verdad, hoy es un buen día y hoy es un texto buenísimo. Pero para entrar al texto, déjenme retroceder un poquito y déjenme contarles una historia. Quizás últimamente solo cuento historias vergonzosas, pero bueno, así es. Pero yo comencé a caminar con el Señor cuando tenía 17 años. A los 17 años realmente de verdad conocí al Señor, comencé a caminar con Él, último año del colegio. Y ustedes saben, cuando uno comienza a caminar con el Señor, uno tiene mucho celo, uno tiene mucho entusiasmo y muy poca sabiduría. No sé si les pasó o les ha pasado, pero miren, al principio todo era blanco y negro. Sí, todo era blanco y negro, queríamos convencer a todos de todo. Y recuerdo una amiga en particular, todavía sigue siendo mi amiga al día de hoy, una amiga en particular en mi último año del colegio. Regresamos, nos fuimos a un retiro, regresamos y teníamos estas discusiones apasionadas, o sea, de verdad, otras, queríamos convencer a todos de todo. Y en este caso era particularmente, pues, otra vez, insisto, mucho celo, mucha pasión, muy poca sabiduría. Porque teníamos estas discusiones sobre todo de las diferencias entre la fe católica y la fe evangélica y le dábamos con todo y de verdad, nuevamente, poca sabiduría. Ahora he aprendido mejor y parte de lo que he aprendido es esas discusiones ya no las tengo, o sea, del todo. Pero en fin, el problema cuando se tiene este tipo de discusiones como las que yo tenía con esta mi amiga, ¿sí? Es que a veces son temas complicados que requieren madurez y requieren tacto. Y es que muchas veces vamos a tratar de ganar una discusión sin darnos cuenta si en el proceso podemos dañar la relación y aún el testimonio del evangelio. Y para hacerles corta la historia, miren, discutimos y no la convencimos. No la logramos convencer, pero 30 años después no he logrado volver a tocar temas espiritualmente relevantes con ella. No porque ella no crea en el Señor, no porque ella no tenga fe, simplemente por la manera en que tuvimos la discusión, por la falta de sabiduría con la que se tuvo la discusión, por la falta de tacto. Y miren, cuando yo recuerdo eso, lo recuerdo con un poquito de vergüenza, con un poquito de dolor, porque ahora entiendo que en ese momento teníamos celo por la verdad, pero no teníamos ni el amor ni la paciencia que la verdad demanda. Y al final, miren, gané, creo yo, la discusión. Pues, o sea, yo estoy seguro que gané la discusión, pero cerré la puerta al testimonio. Y algo así, miren, algo así estaba pasando, quizás con otros temas y con temas distintos, en la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma algo así estaba pasando cuando Pablo escribió su carta, particularmente cuando escribió el capítulo número 14. Porque habían creyentes llenos de convicciones, pero sin tacto y sin gracia, ¿sí? Y por eso es que Pablo comienza, miren cómo comienza este capítulo. Pablo comienza este capítulo diciendo así, dice, reciban al débil en la fe, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. O sea, reciban a aquel que tal vez esté en otro lugar de fe que ustedes, pero no para discutir, no para alegar, no para contender de opiniones. Porque miren, al final del día, y todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el reino de Dios no se trata de tener la razón, sobre todo en cosas secundarias.
Sí, el reino de Dios se trata de tener relaciones sanas. No se trata de ganar argumentos, sino personas. No se trata de ganar argumentos, sino hermanos para la fe. Y esto, miren, de este capítulo, en Casa de Libertad desarrollamos un concepto que nosotros llamamos así, llamamos la libertad responsable. Ahora, la libertad responsable, y de eso vamos a hablar al día de hoy, es algo que amamos nosotros, pero no es una libertad irresponsable. Es una libertad que es guiada por la palabra, que es informada por la conciencia y que es limitada por el amor. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y como les digo, de eso se trata el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Nos toca un texto largo, así que vamos a ir un poquito rápido, pero es que tenemos que cubrir todo ese texto porque es la misma idea que va junto. Pero realmente vamos a ver cómo la voluntad de Dios nos llama a usar nuestras convicciones, no para dividir, sino para edificar. Así que, nuevamente, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, ¿quién es el débil en la fe? En el contexto de los romanos, y déjenme decirles específicamente en el contexto de los romanos, el débil en la fe eran personas que todavía estaban luchando con el legalismo, particularmente alrededor de dos temas: la comida y las fiestas. Particularmente alrededor de eso. Es que recuérdense que en Roma habían judíos que habían crecido dentro del judaísmo, que habían sido instruidos acerca de qué podían comer, qué no podían comer, qué debían celebrar, qué días tenían que hacer las cosas, las lunas llenas, las fiestas, todo esto, ¿sí? Y habían gentiles que tal vez no venían con ese trasfondo, arrastrando ese trasfondo. Y entonces el débil en la fe para Pablo eran aquellos que todavía venían luchando con estos temas, estos legalismos, y no habían todavía aprendido a trazar la línea entre la ley y la gracia. No habían todavía aprender a trazar qué son aquellas cosas que sirvieron un propósito en algún momento, pero que en Cristo de alguna manera que pasaron a un plano secundario, ¿sí? Y al mismo tiempo eran personas relativamente nuevas en la fe cristiana. Así que de esta forma, el tipo de discusiones que se estaban teniendo los hacían tropezar en su fe. Y cuando discutían, así como me pasó con mi amiga, aunque eran otros temas, cuando discutían, en lugar de edificar, dividían. En lugar de llevarlos a la fe, simplemente muchas veces los separaban de la fe, porque no terminaban de entender, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer una distinción, y es que aquí eran personas que estas discusiones muchas veces, nuevamente, porque no habían aprendido a distinguir, pero como eran relativamente nuevos en la fe, y como eran nuevos en la fe, quizás su fe estaba en juego, podían tropezar. Y quiero hacer énfasis en esto porque les confieso algo muy personal, ¿sí? Yo muchas veces en este tipo de discusiones, sobre todo en temas de libertad cristiana, he notado que muchas veces son personas que ni son nuevas en la fe y cuya fe no está en juego. Simplemente, a mi parecer, son legalistas y no saben apreciar a aquellos que tienen un poco más libertad que ellos. Y como les digo, yo lucho con esto, porque este mensaje me enseña a amar al débil, pero lucho con cómo tratar al no débil, que simplemente es juzgón. Sí, eso es a nivel, les confieso, a nivel personal, ¿verdad? Pero otro punto importante es que cuando hablamos aquí de opiniones, dice pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? Estamos hablando de diferencias de conciencia, diferencias de libertad cristiana y no necesariamente temas doctrinales, ¿sí? Temas doctrinales no son opiniones, son doctrinas o temas morales, aunque voy a regresar a eso un poquito más. ¿Y cuáles eran los puntos y los pleitos que ellos tenían? Dos puntos en particular. Versículo número 2 dice así: porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. Entonces, el primer tema era la comida. Nuevamente, los judíos habían sido entrenados: no puedes comer cerdo, no puedes comer mariscos, no puedes comer animales que tienen la pezuña, no sé cómo, y habían un montón de leyes acerca de qué podían y qué no podían comer. Y algunos en Cristo habían encontrado la libertad para decir: hey, Jesús limpió todos los alimentos, podemos comer de todo. Pero otros todavía no tenían esa libertad y entonces estaban discutiendo, ¿verdad? Entonces estaban discutiendo, se estaban juzgando unos a otros. Ahora, el otro tema,
Lo vemos hasta el versículo 5, así que me voy a brincar un poquito y después regreso. En el versículo 5 vemos el otro tema y dice así, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Ahora, la segunda parte la vamos a ver ahorita que llegue al versículo 5, pero nuevamente, habían judíos entrenados para obedecer las leyes ceremoniales y de comida y de fiestas, pero no habían sido instruidos en la cancelación de ellas por medio de la muerte de Cristo. Entonces, los judíos querían retener las leyes, querían retener las prácticas, querían retener las dietas judías. Los gentiles era un poquito más fácil para ellos, no arrastraban ese trasfondo, ¿sí? Y habían dejado eso a un lado más fácilmente. Ahora, la discusión acerca de qué leyes y qué no leyes y cuáles podemos dejar, ese es para otro día. Y les digo, ese es para otro día, porque primero es una discusión un poquito más profunda, pero ese no es el punto. Y eso es lo que yo quiero que vean. En este texto, ese no era el punto. El apóstol Pablo no corrige la práctica, lo que corrige es la actitud. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál era la actitud de los creyentes ante diferentes entendimientos de diferentes prácticas? Y entonces Pablo, en lugar de meterse y decir, muchachos, no sean burros, no es así la cosa. O sea, en lugar de poner, Pablo corrige la actitud y comienza a darles instrucciones que tienen más que ver con cómo se relacionan unos con otros, que realmente con si pueden o no comer, con si deben o no deberían celebrar. Versículo número 3 nos dice esto y comenzamos a ver esto. Dice, el que come, o sea, el que tiene la libertad, el que en este contexto sería el no débil en la fe, el que come, dice, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, ¿cuál era el problema? Dice, el fuerte, el libre, el que comía, el que tenía esa libertad, muchas veces miraba con desprecio al que no tenía la libertad. Y por eso Pablo le dice, hey, el que come no menosprecia al que no come. Porque es bien fácil cuando tú has entendido algo o cuando tú has alcanzado cierto nivel de libertad, ver con desprecio a los otros como diciendo, ay, pobrecito, ay, sí, todavía no tenés la libertad, no tomas vino, no comes, ay, pobrecito, no has entendido la libertad. Y qué fácil es voltear a ver a alguien con desprecio, ¿sí? El que tiene la libertad tiende a ver al que no la tiene como que estuviera de alguna manera retrasado, atrasado espiritualmente, como que fuera inmaduro o como que fuera exagerado. Eso es lo que muchas veces pasa. Y el problema no es la teología del que tiene esa libertad. Siempre, o sea, en el caso de Pablo, todo lo contrario, doctrinalmente, en este caso Pablo entró un ratito y dice, para mí yo puedo comer lo que quiera. Entonces, el problema no era de teología, el problema era falta de amor, era falta de paciencia y era una mala actitud. Había un tono de burla que en lugar de promover la unidad, creaba división, destruía completamente la comunión. Y Pablo les dice, hey, Dios los ha recibido. ¿Quién eres tú? O sea, Dios no lo menosprecia. ¿Por qué lo haces tú? Ahora, por el otro lado, decía, el problema era que el débil, el que no tenía la libertad todavía de comer, el que no tenía la libertad de hacer algunas otras cosas, juzgaba al que sí tenía la libertad. Y por eso dice, el que no come, no juzgue al que come. Miren, y esto es bien fácil. Es bien fácil que el que todavía no tiene esas libertades, el que todavía es un poquito más cuadrado, llamémosle, ¿sí?, tienda a juzgar o acusar al que es libre y le dice, es que sos liberal, es que sos carnal, es que sos poco espiritual. ¿Sí? Es fácil que aquel que todavía no ha encontrado esa libertad vea al que ya la tiene y diga, es que él no toma la fe en serio. Y el problema es que no solo no estamos de acuerdo, el problema es la acusación que viene con eso. Yo estoy declarándote culpable
de algo, haciendo un juicio que la palabra nos dice, solo le corresponde a Dios. Y la respuesta de Pablo es esta, y es una respuesta bien interesante, porque esta es gente que dice, no, es que los cristianos no hacen eso, los cristianos no van al cine, los cristianos no miran películas, los cristianos no toman vino, los cristianos, no, si fueras de verdad cristiano, no harías todo esto. Y Pablo, miren, la respuesta de Pablo es interesante, porque le dice esto, le dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Me parece muy interesante porque Pablo está diciendo, no te metas, esto es entre él y el Señor. Esta es una discusión entre él y su Señor. ¿Saben? Esto es como que alguien quiera corregir a uno de tus hijos. O sea, si alguien llega a corregir a uno de mis hijos, yo le voy a decir con mucho amor, le digo, Dios te bendiga, hermano, tenés razón, no te metas, es mi hijo. Yo voy a tratar con él a mi manera. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿Tú quién eres que corriges al criado ajeno? Esto es entre él y su Señor. Tú no eres responsable de controlar su conciencia, de controlar la conciencia de tu hermano. Lo que sí eres responsable es de controlar tu actitud hacia la conciencia más libre de tu hermano. ¿Van conmigo o no van conmigo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que el problema es este? El legalista juzga y el libre menosprecia. El primero dice, no eres tan santo como yo, y el segundo dice, tú no eres tan libre o tan maduro como yo. Y el problema es que ambos están haciendo lo mismo. Se están poniendo a ellos en el centro en lugar de poner a Cristo en el centro. Dejaron a un lado el amor, dejaron a un lado la consideración y han olvidado que Cristo es el Señor y el juez de cada uno. Y entonces aquí viene el versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces aquí es donde hace referencia a las fiestas judías que muchos venían celebrando entre ellos. Pero para nosotros, para nosotros esto es muy relevante, sobre todo en la época en que estamos. Porque es una época donde se acaba de celebrar el Halloween, donde se acaba de celebrar el Día de Todos los Santos, donde ya comenzó la temporada navideña, ¿sí? Y entonces van a haber cristianos que juzgan a los carnales que se disfrazan. Yo soy uno de ellos, por cierto, me confieso culpable, no me gusta el Halloween, ¿verdad? Pero van a haber otros que juzgan a los que ponen arbolitos. Y yo sí pongo arbolito. ¿Sí? Entonces, y saben, hay algunos que me han juzgado de inconsistente, ¿verdad? Así como que, no, si vas a condenar una, condena las dos, ¿verdad? Si vas o celebrar las dos o no celebrar ninguna. Pero en un momentito les voy a dar algunos principios. Pero el punto es que después de esto nos dice algo lindo, pero que tenemos que leer con cuidado. Y si lo vemos aquí en la pantalla, dice, uno hace diferencia entre día y día, ¿sí? Otro juzga iguales todos los días, pero después dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, déjenme aclarar esto. Esto no es relativismo moral. Esto no significa tú solo seguí tu corazón y entonces si seguís tu corazón no te puedes equivocar. Eso no es lo que significa. No es un relativismo moral donde cada uno hace lo que quiere, donde cada uno hace lo que piensa y lo que siente, ¿sí? O sea, recuérdense, no estamos hablando de temas de moralidad donde hay una clara instrucción bíblica, sino estamos hablando de temas de libertad donde no hay una instrucción bíblica tan claro. Y cuando nos topamos con situaciones como estas, yo siempre, y me gusta hacer esta pregunta y digo, ok, pausa. ¿Estamos hablando de algo de moralidad o de algo de filosofía? Ahora, hay gente, y de verdad yo solo quiero decirles como iglesia, qué chilera es mi iglesia. Porque yo he oído muchos pastores donde dicen, yo predico algo y recibo 50 emails al día. Yo no recibo ni uno. Significa que o todos están de acuerdo conmigo o simplemente se van calladitos y nadie me dice nada. Pero de verdad nadie se queja. Pero cuando alguien sí se queja, en aquellas pocas ocasiones donde alguien sí se queja de algo de la iglesia o de cualquier cosa, yo le digo, ok, pausa. ¿Esto es algo de moralidad o de filosofía?
Entonces me preguntan, ¿cómo así? Les digo, si es de moralidad, uno de los dos tiene la razón, o los dos, o los dos estamos equivocados, ¿verdad? Y el otro no la tiene. Pero el que no la tiene se tiene que arrepentir delante de Dios y tiene que pedir perdón. Eso es moralidad. Pero si es algo de filosofía, simplemente es un tema de gusto. A mí me gustaría que la iglesia hiciera las cosas así. A mí me gustaría que la iglesia hiciera las cosas así. Podemos no estar de acuerdo y te puedo decir, hermano, te amo, no te voy a hacer caso. Y no significa que esté equivocado yo, porque es filosofía, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de temas de filosofía, no de tema de moralidad, porque si es un tema de moralidad, es un tema de correcto o incorrecto, ¿sí? De pecado o santidad. Otra vez, el equivocado tiene que arrepentirse, pero un tema de filosofía es un tema de libertad cristiana, es un tema de conciencia, ¿sí? Si es moralidad, la Biblia manda y todos obedecemos. O sea, si es un tema de moralidad, es así, dice la palabra, y así es, punto. Si es un tema de filosofía, la conciencia decide, ¿sí? Y todos amamos. Así que plenamente convencido, ojo, cuando aquí dice plenamente convencido en este texto, ¿sí? No significa hagan cada uno lo que les guste. Significa tener una conciencia informada por la palabra de Dios, no por el gusto, no por la costumbre. Y ya informados por la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno en nuestra libertad y en nuestra propia conciencia a tomar una decisión. ¿Sí? Y después nos da el principio. Versículo 6, miren, dice así: el que hace caso del día, hablando otra vez de las fiestas, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los vivos como de los muertos como de los que viven. Entonces, miren, aquí creo yo que vemos el principio que debería guiar todas nuestras decisiones, ¿sí? Y el principio es este: lo que estás haciendo, sea lo que sea que estés decidiendo, en cuanto a comida y en cuanto a días, en cuanto a fiestas, en cuanto a celebraciones, ¿lo estás haciendo para el Señor o no lo estás haciendo para el Señor? Ese es el principio que nos debería de gobernar. No lo hago solo porque me gusta, no lo hago solo porque me hace sentir bien, no lo hago solo por costumbre, lo hago, ojo, porque lo pensé, porque lo estudié, porque lo medité, porque lo oré, y luego de todo esto decidí que había una forma de hacerlo que honraba a Cristo. Y entonces, ya informada mi conciencia con la convicción de que hacerlo de esta manera honra a Cristo, lo hago con libertad. Y ahí es donde y esto es Francisco, ¿sí? Déjenme decir, ahí es donde yo lucho con cosas como el Halloween. Digo, no, de verdad no logro disfrazar a mis hijos de calaveras para honrar a Cristo. O sea, no entiendo cómo hacerlo, ¿sí? O ver a mis hijas disfrazarse de enfermera sexy o qué sé yo, ¿para qué? O sea, no lo logro reconciliar. Pero algunos dicen, uy, pero la Navidad tiene orígenes paganos. Sí, pero a mí, Francisco, otra vez, hemos hecho el esfuerzo de redimir esa fiesta. Hemos hecho el esfuerzo de poner a Cristo en el centro. Hemos hecho el esfuerzo de decir cómo esto exalta a Cristo, y por eso es que con libertad lo celebramos. ¿Sí? El día de todos los santos, si alguien me sigue en redes, publiqué algo de esto hace algunos días. Digo, sí, aquel que celebra a los que han partido, digo, lo hacen porque tienen una esperanza de volverse a ver. Y en Cristo el Evangelio nos da esa esperanza. Nos da la esperanza de que algún día nos vamos a volver a ver. Y para mí, Francisco, digo yo, entonces lo puedo celebrar con tranquilidad. Ahora, esto soy yo. Cada uno de ustedes vaya, ore, estudie, medite, piense, platique, discuta, y después tome la decisión ya con una conciencia informada. O sea, tomen el tiempo, tomen la responsabilidad de hacer el trabajo que requiere tomar una decisión informada. Ahora, lo otro que vemos aquí es que dice,
Si vivimos para Cristo, vivimos. Si morimos para Cristo, morimos. Por esto murió y resucitó Jesús, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Y es que lo importante es que tomemos el tiempo de hacer a Cristo el Señor de todo en nuestra vida. Cada decisión, ¿sí? Libertad responsable, libertad cristiana, nunca es independencia. Es rendición a Cristo. Y ser guiado y gobernado por Él, tomando decisiones donde yo digo, creo que el Señor me da libertad en esto, pero es el Señor quien me la dio. Eso para mí es la libertad cristiana. Nuestra conciencia, aunque libre, ojo, no es autónoma. Nuestra conciencia, aunque libre, no es independiente, es libre bajo el señorío de Cristo, porque si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Cristo morimos. ¿Sí? Versículo, amén. Entonces en el 10 como que aterriza esta idea y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esto es el débil al libre, ¿verdad? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Este es el libre al que no tiene esa libertad. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es libertad responsable, no irresponsable, porque entendemos que cada uno de nosotros va a ser juzgado, pero va a ser por Cristo. No debe ser juzgado por todos los demás juzgones entre nosotros, sí. Va a ser juzgado, pero por Cristo. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas, pero lo va a hacer a Cristo. Y hay dos cosas en estos versículos que son extremadamente relevantes, muy relevantes. Y es que vamos a ser juzgados por lo que hagamos o no hagamos, por lo que decidamos tener la libertad de hacer o no tenerla, ¿sí? Y por eso le decía, lo que hagas, asegúrate de hacer tu tarea antes. O sea, hazlo con responsabilidad, porque vas a rendir cuentas ante el Señor de eso. Toma la responsabilidad de formar tus convicciones basado en la palabra de Dios, con una conciencia informada y lavada por la palabra y que considera a su prójimo. Porque el día del juicio, ojo, el día que me pare delante del Señor, ahí voy a estar solito. Bueno, no solo, Cristo va a estar conmigo, sí, pero ahí no se va a valer decir, no, fíjate Señor, que lo que pasa es que mi pastor decía, tu pastor, yo voy a dar cuentas por mi parte de lo que el pastor decía, sí. Y si ando hablando tonteras, me va a tocar a mí rendir cuentas delante del Señor de las tonteras que estuve hablando, sí. Pero no se va a valer la excusa, ay no, es que Señor, a mí me dijeron, no, el Señor te va a decir, ¿y lo oraste conmigo? Y leíste mi palabra y tomaste el tiempo de meditarlo. O sea, aquí ya dejemos a los demás a un lado. Es nuestra responsabilidad. Entonces, cada uno de nosotros va a ser responsable, primero, de lo que hizo o no hizo. Y segundo, de cómo vamos a ser juzgados también por nuestra actitud juiciosa o de menosprecio hacia los demás. O sea, de cómo el débil juzgaba al fuerte y de cómo el fuerte menospreciaba al débil. De eso también vamos a dar cuentas. Y en este momento del texto, como que cambiamos un poquito el tono, ya vimos el principio, ya hablamos de la actitud, y ahora Pablo nos quiere empujar a ir un poquito más lejos, a una acción de cómo no ser de tropiezo para nuestros hermanos. Versículo número 13 dice, así que, o sea, a la luz de estos principios y a la luz de todo esto dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que la comida tuya que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces, otra vez, un cambio de enfoque. Pasamos de una actitud a una acción, o sea, de no juzgar a no hacer tropezar, ¿sí? Y me encanta cómo dice, por tanto, decidid, o sea,
Decidan hacerlo. Esto es un acto voluntario. Porque algunos se paran firmes y dicen, sí, es que yo soy libre en Cristo. Lo sos. Pero qué lindo es cuando estoy dispuesto a dejar a un lado mi libertad por amor a mi prójimo. Y por eso Pablo diga, decidan, cada uno, decidan en su corazón amar a su prójimo más de lo que aman su propia libertad. Amar a su prójimo y al débil en la fe mucho más de lo que aman su deseo de hacer aquellas cosas que querían hacer. Porque la verdadera madurez, ponme atención, la verdadera madurez se mide no por cuánta libertad tengo, sino por cómo la uso y por cómo amo a mis hermanos en el proceso. Y es que sí, la forma en que yo ejerzo mi libertad va a afectar a otros a mi alrededor. Nos guste o no nos guste, sí, va a afectar a los hermanos a nuestro alrededor. Así que debemos ser sabios a la hora de usarla. No queremos, al final del día, que nuestro bien sea vituperado. O sea, que manchemos todo lo bueno que hemos estado haciendo. Y después nos dice algo. El creyente maduro, entiende qué es lo más importante. Versículo 17 dice así, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, hermanos, dice Pablo, el reino de Dios no solo se trata de si puedo o no comer, no solo se trata de que, se trata de la justicia, se trata de la paz, o sea, lo importante no es si comemos o bebemos, sino nuestra actitud y el amor que nuestra libertad o que lo que comemos o bebemos causa, ¿sí? Entonces dice, el reino se trata de justicia, tratar correctamente y con amor a otros. El reino se trata de paz, buscar la armonía y priorizar mis relaciones por encima de ganar conflictos, discusiones o hacer lo que se me da la gana, o ejercer mi libertad. Y cuando vivimos así, experimentamos el gozo que trae el ser parte del reino de Dios. Y todo esto, o sea, el reino de los cielos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y la parte más importante, en el Espíritu Santo. Cuando yo hablo de libertad responsable, ¿saben qué es lo más difícil? Que la libertad responsable nos motiva a que cada uno busque la dirección específica del Espíritu Santo para su vida en ese momento. Y eso no siempre es tan bonito, es un poquito messy, o sea, es un poquito desastroso, porque pues a veces nos equivocamos, ¿sí? Y no todos estamos cortados de la misma manera, y no todos cojeamos de la misma pata, por así decir. O sea, y entonces cada uno debe buscar por su cuenta la dirección del Espíritu Santo para ese momento. Y la parte linda de la libertad responsable es la parte difícil. Y la parte linda de la libertad responsable es que cada uno debe buscar por su cuenta la dirección del Espíritu Santo para su vida. Porque la relación que tenemos con Cristo es individual. Y eso es increíble, ¿sí? Y cuando vivimos así de verdad, experimentamos gozo, ¿sí? Sin Él, sin la libertad del Espíritu Santo, sin la libertad se vuelve libertinaje. Y la convicción se vuelve legalismo. Sin Él, sin el Espíritu Santo, la justicia se vuelve juicio. Y la paz, indiferencia. Y al final del día, nadie tiene gozo. Entonces sigue, versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Miren qué lindo esto. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, amén. Ahora, estos versos nos dan a nosotros un marco que como iglesia usamos para desarrollar una serie de preguntas que espero yo nos van a ayudar a decidir qué podemos o qué debemos hacer en diferentes momentos. Y nuestros servidores les van a comenzar a repartir ahorita unas tarjetitas. Además, Iris, si me regala una a mí también por aquí, gracias.
Gracias. Nuestros servidores les van a repartir una de estas tarjetitas acá. Sí, y voy a tomar un momentito mientras se la reparten. Esta es una tarjetita que usamos en nuestro ministerio de consejería bíblica. Y aprovecho para hacer una publicidad mientras se los reparten ahí. A veces no sabemos exactamente qué es lo que más conviene, cuál es lo más amoroso para nuestro prójimo, qué es lo que deberíamos o no deberíamos de hacer, y necesitamos quien nos dé un consejo. Bueno, aquí tenemos 4 preguntas que vamos a ver ahorita, pero también tenemos un contacto. Si tú en algún momento necesitas un consejo bíblico, ¿sí? Alguien que camine a la par tuya y que tal vez te ayude a traer claridad a algunas áreas, por favor, miren, casadelibertad.org/consejería, métanse ahí, tenemos consejeros que se han estado entrenando para poder servirlos, ¿sí? Ahora, mientras terminen de repartir esto, les digo, estas preguntas nos van a ayudar, creo yo, a ejercer nuestra libertad de una manera responsable, sin caer en libertinaje que haga tropezar a otros, ni en legalismos que nos roben el gozo y la libertad. Y de verdad, creemos con todo nuestro corazón que vivir de esta manera, con estas 4 preguntas en mente, así como decía el texto, sirve y agrada a Cristo, es aprobado por los hombres, contribuye a la paz y a la mutua edificación y no destruye la obra de Dios a causa de estos temas. Así que, creo que ya todos tienen por ahí. Pregunta número 1, y la más importante. Cuando tú estés delante de, puedo comer, puedo no comer, puedo beber, puedo no beber, puedo bailar, puedo no bailar, puedo, ¿qué sé yo? O sea, puedo celebrar, puedo no celebrar, hablando de comidas, hablando de fiestas. La pregunta número 1 que te tienes que hacer es esto: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, eso es bien importante, porque aunque esto no esté explícitamente en este texto, la palabra de Dios es la que nos guía y la que nos informa nuestra conciencia y nuestras decisiones. Si la Biblia explícitamente lo prohíbe, se acabó. O sea, la respuesta es no. Yo me he topado con mucha gente: pastor, ¿será que puedo? No. Pero es que no han pensado. No, es que la Biblia dice que no. Y será, una vez alguien me dijo: ¿Y usted no oraría conmigo para ver qué dice el Señor? El Señor dice no, le digo yo. Y si ayunamos juntos, ayunar no cambia la palabra de Dios. La Biblia dice no, es no. Pero la realidad es que hay cosas en las que la Biblia no es completamente clara. Porque hay cosas de contexto. ¿Qué dice la Biblia sobre el internet? O sea, no existía en ese momento. Entonces hay cosas que no tenemos completa claridad, pero solo porque la Biblia no diga no o porque la Biblia diga sí, todavía no me da la libertad de hacerlo. Necesito pasar a mi segunda pregunta. La segunda pregunta dice así, dice: ¿qué dice mi conciencia? Ahora, los versos 14, 22 y 23, los que acabamos de leer, lo dijeron claramente. Pero particularmente para mí esto es importante porque dice, en el 14 dice: si creemos que algo es pecado, no lo hagamos, pues para nosotros es pecado, aunque no lo sea. Pablo dice: yo considero que todas las cosas se pueden, pero para el que no lo cree, para él es pecado. Y yo lo he visto. Hay personas que están luchando con cosas que yo digo: mano, dale, tranquilo, pero hay un conflicto en su corazón. Si hay un conflicto en tu corazón, la respuesta es no. Porque vas a hacer algo sobre lo cual no tienes una convicción. Y acabamos de leer: todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tú no tienes la convicción en tu corazón de que tienes la libertad para hacer algo, no lo hagas. Porque si haces algo sin convicción, aunque no sea pecado, es pecado. Entonces debemos preguntarnos: ¿qué dice mi conciencia? Miren, y qué rico. O sea, qué bienaventurado, como decía el versículo 22, es tener libertad. Pero si no la tienes, escucha esa voz en tu interior. Si no estamos seguros de algo, abstente. Si no hacemos algo con fe, es pecado. Pero ojo. Tu conciencia puede ser renovada. Tu conciencia puede ser moldeada y transformada por la renovación del entendimiento por medio de la palabra de Dios. Entonces quizás hubo un momentito donde tú no tenías la libertad de algo y más adelante la palabra de Dios te moldea y te cambia tu conciencia. Gloria a Dios por eso. Pero mientras no tengas esa libertad,
no lo hagas. Tercera pregunta. ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué dice mi conciencia? ¿Qué requiere o qué dice mi debilidad? Aunque esto tal vez no esté explícitamente en estos versos, aunque sí debemos asegurar que todo lo que hagamos sea de edificación para nosotros, en el versículo 19, y que no nos haga tropezar a nosotros mismos y destruya la obra de Dios en nosotros. Hay un proverbio, esto lo saco más de un proverbio. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay cosas que quizás tú dices, la Biblia no lo condena, mi conciencia no lo condena, pero me va a hacer tropezar. Entonces el avisado ve el mal y se esconde. Si tu debilidad dice no, sé sabio, escucha, conócete a ti mismo, sé honesto contigo mismo y no lo hagas. Porque a veces, sobre todo aquellas personas que vienen luchando de una adicción o de algo en el pasado, a veces es una cosita la que detona una serie de caída tras caída, tras caída, tras caída, que tal vez te lleva a un mal lugar. Entonces, ¿qué tanto me puedo acercar? Lo más lejos posible, para que mi conciencia, para que mi debilidad ni siquiera se acerque a un lugar donde puede caer. Número 4. Y esto tal vez es el corazón de este texto. Dice: ¿qué requiere la debilidad del hermano que me acompaña? ¿Qué requiere la debilidad de los que me acompañan? Y este es el principio que domina toda esta sección. ¿Por qué? Porque dice: no dejemos que nuestra libertad haga tropezar a otros. ¿Sí? Si tú tienes la libertad de hacer algo, pero eso va a ser de tropiezo para otro, no lo hagas por amor al otro. Ama a tu hermano más de lo que amas tu propia libertad. ¿Sí? Pero particularmente versos como el 21 nos dice que por eso, si me pones, Dani, el versículo 21, el verso 21 nos dice que bueno es entonces del todo no comer carne ni tomar vino, ni en nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y ese es el principio. Si tú no estás seguro si algo que estás haciendo va a hacer tropezar a alguien a tu alrededor, no lo hagas. Porque si tiene el potencial de hacerlo tropezar, mejor no lo hagas. Pero por eso es que nuestra pregunta dice: ¿qué requiere la debilidad del hermano que te acompaña? Yo puedo estar en un contexto donde voy a hacer tropezar a alguien y entonces me abstengo. Pero más tarde puedo estar en otro contexto donde conozco a mis hermanos, sé que no va a hacer tropezar a nadie y puedo con libertad ejercer responsablemente esa libertad. Entonces, ¿y saben qué me encanta esto? Esto me encanta porque nos motiva a conocernos unos a otros, a considerarnos unos a otros. Si yo te quiero amar lo suficiente, te voy a conocer para conocer tu debilidad, para poder entonces considerarla cuando yo ejerza mi libertad. Y entonces, miren, con esto podemos tomar decisión sobre lo que quieran. ¿Puedo tomar vino o no puedo tomar vino? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no lo condena. Mi conciencia no me acusa. Yo no tengo esa debilidad. Pero estoy almorzando con alguien que fue alcohólico. Por amor a mi hermano no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero tal vez más noche estoy cenando con alguien que no tiene ninguno de ese problema. Puedo disfrutar de esa libertad sin pena, ¿verdad? ¿Cómo sé yo eso? Conozco a mi hermano y oro. Y le pregunto, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Le pregunto al Espíritu Santo en ese momento. A mí me pasa todo el tiempo. Con mi esposa nos gusta bailar. Somos buenos, o sea, de verdad. O sea, justo esta semana, creo que fue Hugo el que me mandó un mensajito de Instagram o de algo. ¿Qué diría el pastor? El pastor diría: enséñame ese movimiento porque lo quiero, practicar con mi esposa. Pero siempre que llegamos a una boda, por ejemplo, anoche estuvimos en una, siempre con mi esposa nos volteamos a ver y oramos y le decimos: ¿podemos hoy o no podemos hoy? Y claro, no conocemos a todos, pero decimos, pues, dependemos del Espíritu Santo y tal vez nos hemos equivocado. Hoy sí, y anoche bailamos y la pasamos alegre, así que si alguien les manda un video del pastor bailando, sí, estuvimos ahí, la pasamos re alegre, sí, pero hay muchas veces donde decimos: hoy no. ¿Por qué? No sé, hoy no tengo paz.
Y entonces con el mismo gozo y con el mismo amor nos quedamos sentados y platicamos y disfrutamos de la compañía de otros. ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué dice mi conciencia? ¿Qué requiere mi debilidad? ¿Qué requiere la debilidad del hermano que está conmigo? Miren, libertad sin responsabilidad es libertinaje. Pero responsabilidad sin libertad es legalismo. Y odiamos los dos. Nos caen re mal los dos. Voy a acelerar aquí un poquito. Romanos 15, sigamos al siguiente capítulo, versículo 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, aquí lo que nos está diciendo es Cristo es el mejor ejemplo de esto. De todo eso, Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo para ganarnos a todos nosotros. Él estuvo dispuesto, por amor a nosotros, a dejar su lugar en la gloria. No consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se humilló, obedeció, sufrió y murió. Y todo esto nos trajo vida a nosotros. Pero, miren, aquí déjenme contarles mi lucha. Como lo dije al principio cuando definí débil, tampoco se dio ante los berrinches de los fariseos. Tampoco, sí, ante las actitudes juzgonas de los que eran maduros en la fe, cuya fe no estaba en juego, pero eran juzgones. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto tampoco ni siquiera es la libertad o la no libertad. El punto es cómo unánimes, cómo buscamos la unidad. Y es una unidad que glorifique a Cristo. Ese es el punto. Ese es el llamado, ese es el propósito, ese es el deseo. ¿Sí? No solo la gloria de Dios es la que nos mueve a hacer todo lo que hacemos, sino la gloria colectiva de Dios. Cuando sus hijos decidieron amarse y no juzgarse, servirse unos a otros y no a sí mismos, considerándose unos a otros en medio de la fe y buscando al Señor para que moldee sus conciencias y sus convicciones y les permita vivir y actuar con todo lo que hacen, que sea algo basado en la fe. Ese es el punto. Ese es el propósito. Así que, iglesia, seamos libres, pero responsables, sabiendo que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, sabiendo que vamos a ser juzgados por lo que hacemos, sabiendo que vamos a ser juzgados por si juzgamos o si menospreciamos. No, miren, si tú no tienes tanta libertad como otros, Dios te bendiga. Solo no juzgues a aquellos que sí la tienen. Y si tú ya tienes más libertad que otros, Dios te bendiga. No veas de menos a los que no la tienen. Ese era el punto. Apuntemos a ser una iglesia que, aunque no es uniforme, porque tan fácil que sería decir nadie puede, todos pueden, todos hagan, nadie, que aunque no es uniforme, camina en justicia, camina en paz, camina en gozo, camina en armonía, hace lo que hace para la edificación los unos de los otros, y que al final del día lo que hace glorifica a Dios. Eso es lo que hagamos, la voluntad de Dios. No es que todos pensemos igual, pero que todos amemos igual. Esa sí es la voluntad de Dios. Y cuando la libertad y el amor se unen, el reino se ve y se experimenta de maneras maravillosas. Así que, ahí donde estás, si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie.
Y vamos a terminar este tiempo respondiendo una oración y cantando una canción que creo yo que nos recuerda el punto de todo lo que veníamos hablando. El punto no es yo ponerme en el centro como juez y juzgar a los demás. El punto no es yo ponerme en el centro como referencia y pretender que todos se hagan a mí. El punto no soy yo. El punto es yo, junto con todos los demás, ponernos alrededor de Cristo como en el centro, para que Él sea exaltado y para que recordemos que de Él se trata todo y que Cristo es el que nos va a juzgar y que Cristo es el que va a determinar al final Él es el que va a dar el ok final. Así que mientras terminamos hoy, miren, algunos aquí han sido juzgones. Quizás hoy es un buen día para que se arrepientan. Y tal vez siendo juzgón te has apartado de alguien, o has juzgado, has chismeado, has criticado a otro, y quizás ese arrepentimiento te debería llevar a buscar una reconciliación con tu hermano, con tu hermana. Algunos han sido aquí tan libres que no solo han visto de menos a los no tan libres, sino han sido irresponsables en su libertad. Y hoy quizás es el día que te tienes que arrepentir. Y tal vez si tu libertad ha hecho tropezar a alguien, va a tocar con humildad ir a buscar a ese alguien para ver si entre la manera de lo posible puedes ganarlo nuevamente para Cristo. Pero otra vez, quitémonos del centro y recordemos y declaremos que el centro de todo, al final del día, es Jesús. Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos. Gracias por la libertad que compraste para nosotros en Cristo, Señor. Solo permítenos que no usemos esa libertad como excusa ni para el libertinaje y el pecado, ni como excusa para la falta de amor hacia otros, mi Dios. Padre, perdónanos cuando hemos juzgado la libertad de otros. Padre, perdónanos cuando en nuestra libertad hemos menospreciado, Señor, la debilidad de otros. Padre, perdónanos cuando nos hemos puesto a nosotros en el centro como jueces, en lugar de a ti en el centro, y cuando hemos vivido para nuestro gusto y no para tu gloria. Así que hoy te decimos, Señor, glorifícate en medio de nosotros. Tú eres el centro, mi Dios. Sé tú exaltado en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.